Sí, se está empezando a grabar. Ok. Bueno, chicas, entonces vamos a empezar. Estamos todas en el Génesis capítulo 21, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Les cuento que el capítulo 21 es largo, así que me va a tocar dejarles de tarea del versículo 22 al 33, ¿ok? El capítulo 21 se divide en dos partes. El nacimiento de Isaac, por fin llegamos al momento después de la promesa que que Dios le hizo a Abraham, por fin vamos a ver ese sueño hecho realidad en la vida de ellos, tantos años, 25 años esperando el nacimiento de ese hijo, Sara y Abraham, y por fin llegamos aquí. Pero hay otra parte del 22, del versículo 22 al 33, que habla de un pacto que hizo Abraham con Abimelech. Y eso lo van a estudiar de tarea. Cada una ya conforme lo que ha aprendido puede perfectamente ir leyéndolo, observando, utilizando el método, ¿verdad?, inductivo que siempre hemos utilizado, que consiste en observación, que consiste en, en la interpretación y en la aplicación. Y si tienen algún problema o batalla, pues tenemos muchas herramientas hoy en día en Internet que pudieran ayudarse a poder eh, estudiar ese semitema, ¿verdad? Que viene aquí dentro del capítulo 21, ¿ok? Entonces ya saben, de tarea, ustedes solitas estudiar del versículo 22 al 34. Y hoy vamos a aprender del versículo 1 al versículo 21. Es lo que vamos a... Es que está largo, está largo, está largo. Pero bueno, que el Señor nos dé tiempo y tome control de este tiempo que tenemos. Entonces, también algo importante que les quería decir, chicas, para que se quede aquí grabado y todas las demás chicas lo sepan cuando lo escuchen. Hoy es el último estudio que tenemos antes de irnos a nuestro receso de verano, ¿ok? Ya saben, como el año pasado, en el verano siempre tomamos un receso en los meses de junio, julio, y comenzamos a principios de agosto. Yo les aviso cuándo, porque yo sé que unas van a viajar, yo también en 2 semanas voy a viajar, entonces este sería el último estudio antes de irnos al receso. Arrancamos otra vez en agosto, no sé exactamente qué día, ahí les pongo en el chat qué día, primera semana, segunda semana de agosto, yo les aviso, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar. Gracias, Edita, por haber orado. Y vamos a empezar. Lo voy a leer todo como siempre y luego lo vamos a ir desmenuzando, ¿ok? Capítulo 21. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho, ni por la esclava. Hazle caso a Sara porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo.
Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Hasta ahí vamos a estudiar, como les dije, en adelante lo que resta del capítulo 21 lo van a hacer ustedes de tarea, que les digo ya es otro tema, ¿ok? Bueno, vamos a ver aquí en este capítulo 21, por lo que leímos, el tema central de este capítulo 21 es Dios cumple, como les dije, la promesa en un tiempo perfecto y muestra su fidelidad, ¿verdad? No dependiendo de las limitaciones humanas. Este capítulo de Génesis 21 habla del cumplimiento, ¿verdad? De la promesa, pero también habla, por lo que leímos, de una transición, ahorita lo vamos a ir explicando, y también habla de una separación, ¿ok? Después de tantos años de espera, nace este hijo Isaac, el hijo prometido, pero junto con el gozo de este cumplimiento también aparecen conflictos, que ahorita los vamos a explicar más detalladamente. También aparecen pruebas emocionales y también decisiones difíciles. Y este capítulo lo que nos revela en sí en general, chicas, es la fidelidad de Dios, la importancia también del tiempo divino y las consecuencias de las decisiones pasadas, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Pero también vemos el cuidado de Dios al final de lo que leímos ahorita, el cuidado de Dios tanto, no solo por Isaac, que es el hijo de la promesa, sino aún en su misericordia y en su amor, el cuidado también de Ismael, que a final de cuentas Ismael venía siendo como un inocente ahí, ¿verdad? Dentro de todo, porque él fue producto de la desobediencia o de algo que no fue planeado por Dios que naciera, ¿verdad? El planeado por Dios, el hijo de la promesa era Isaac, pero como lo leímos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Sara fue la que convenció a Abraham a que tuviera intimidad con la sierva o con la esclava de ella, y de esta relación nace Ismael. Entonces, bueno, vamos a leer otra vez el 1 y el 2 y lo vamos desmenuzando todo. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara. Hay unas versiones que dicen visitó, que Dios visitó a Sara. Mi versión dice se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Aquí lo que podemos observar es que la frase aquí que se dice al principio, tal como el Señor lo había dicho, esto es bien clave porque aquí nos explica o podemos observar que Dios cumple exactamente lo que Él promete, tal como Él lo había dicho, tal cual, así mismo el Señor lo cumplió. Y como les dije aquí, en las que su versión dice visitó, en mi versión dice se ocupó de Sara, o sea, Dios visitó a Sara. ¿A qué se refiere la frase visitó a Sara o se ocupó de Sara? Esto nos habla de una intervención divina, activa de Dios, porque acuérdense las circunstancias de Sara, ¿verdad? Ella era una anciana, era estéril, no tenía ya ni siquiera la regla, ¿verdad? Entonces esto fue algo sobrenatural,
lo que Dios hizo, una intervención, así como cuando lo hizo con la Virgen María, ¿verdad? Que fue una operación sobrenatural, porque no hay manera de que una virgen quede embarazada, ¿verdad? Igual acá también fue una intervención divina. Entonces, cuando dice aquí se ocupó de Sara o visitó a Sara, nos está hablando de algo sobrenatural, ¿verdad? Para que ella quedara embarazada de Isaac. Y lo que pudiéramos ver aquí o observar es que la fidelidad de Dios no depende del tiempo humano. Aún la edad que tuvieran ellos no iba a depender de la fidelidad y del poder también de Dios. Y aunque parezca muy tardado, porque habían pasado 25 años, chicas, 25 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que por fin les dio al hijo, ¿verdad? De la promesa, 25 años. Entonces, aunque parecía tardado, Dios no se había olvidado de lo que prometió, ¿verdad? El milagro ocurre cuando todas las circunstancias, ¿verdad?, son humanamente imposibles y aquí ya queda ella embarazada, ¿ok? Continuemos entonces, vamos a leer ahora del 3 al 7 y lo vamos explicando también, qué es lo que podemos observar. Del 3 al 7. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años, imagínense, cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Esas son palabras de Sara, ¿ok? Vamos a explicar aquí qué podemos observar. Bueno, primero vemos que este hijo que Sara le da a Abraham, Abraham lo nombra Isaac, dice el versículo 3. Isaac, si nos vamos al original hebreo, el nombre de Isaac significa risa, ¿ok? Pero no la misma risa de duda. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos, cuando vino el Señor Jesucristo con los otros dos ángeles a visitar a Sara y a Abraham en su campamento y le vuelve a participar, ¿verdad? Nuestro Señor, porque era el ángel de Jehová, a Abraham que le va a dar su hijo de la promesa y lo hace con la intención de que Sara escuche. ¿Sí se acuerdan de ese capítulo que estudiamos? Ella se rió, ¿se acuerdan que Sara se rió? Y esa fue una risa de duda la que ella tuvo. Pero aquí el nombre Isaac en hebreo lo que significa es risa, pero de gozo, ¿ok? Primero Sara se rió con una risa de duda, ahora ella le pone a su hijo Isaac un nombre que el significado es risa, pero de gozo, gozo, alegría, porque esta risa de duda ahora se convierte en un gozo, ¿verdad? Imagínense nada más el gozo y la felicidad que esta mujer en esas condiciones y habiendo esperado tantos años tiene en este momento, ¿verdad? Que le pone a su hijo ese nombre, Abraham Isaac, que es el gozo. Yo no me quiero imaginar lo gozosos que estaban los dos en este momento por haber tenido a ese bebé en sus brazos. Acuérdense que en aquella época también lo habíamos hablado, la esterilidad, ellos, los judíos, lo veían como una forma de castigo de Dios, el no poder tener hijos. Entonces, imagínense nada más, esto para ella fue algo, para los dos, algo excepcional, maravilloso, un regalo grato de Dios. Y aquí lo que pudiéramos aplicarnos un poco también a nuestras vidas sería que Dios puede transformar las lágrimas, las dudas y la vergüenza, porque para ellas, como les digo, en esa cultura y en aquella época, era una vergüenza también no poder tener hijos. Dios puede transformar estas lágrimas, todas las dudas y la vergüenza en alegría, en gozo, al cumplir lo que Él prometió. También lo que podemos observar aquí en el 4 es que ya cuando su hijo Isaac cumple 8 días de nacido, vemos que Abraham circuncida a Isaac. Y recuerden que la circuncisión, ya lo habíamos estudiado, era una señal del pacto. Si se acuerdan, eso lo estudiamos en el Génesis 17.
Esta circuncisión es señal de que Dios tiene un propósito para con la casa de Abraham y era la marca de que Dios era el Dios de esa casa. Abraham ya sabía en este momento, ¿verdad? Obvio que la circuncisión es el pacto de Dios de que Él era su Dios y que este Dios tenía propósitos para con él y con su familia. Entonces, pues como era de esperarse, él le iba a enseñar a su hijo como ejemplo lo más importante que era este pacto de circuncisión y lo circuncida al tener sus 8 días de nacido, como Dios lo había establecido. Les digo, eso ya lo estudiamos en el Génesis 17, si se recuerdan, ¿verdad? Ya en este momento ya Abraham tiene súper claro que que su casa sirve a Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios todopoderoso. Y también ya él tiene claro que su hijo Isaac va a servir a este mismo Dios, ¿verdad? Ese es el deseo de Abraham y es lo primero que hace con él, es obedecer a Dios, porque si se recuerdan, Dios le dijo en el Génesis 17 que todos los varones de la casa tendrían que ser circuncidados al octavo día, a las que se recuerden de cuando estudiamos ese capítulo. Entonces, Abraham obedece tal cual como Dios se lo había dicho. Y también otra cosa que pudiéramos observar aquí es que la edad y las limitaciones humanas no restringen el poder de Dios, porque vemos aquí más adelante en el versículo 5, que ya Abraham tenía ¿cuántos? 100 años, imagínense, 100 años. Pero el poder de Dios no está restringido por lo que humanamente podemos ver nosotros, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y lo que podemos observar aquí en Sara, en el versículo 6 y 7, es que antes ella se reía, como les dije hace rato, de una manera incrédula, por duda, pero ahora ella se estaba riendo, su risa ahora se convertía en una risa de gozo, una risa de gratitud, ¿verdad? Porque ya Dios les había dado ese hijo prometido. Continuemos. Entonces, ya lo circuncidan al niño y vamos a ver qué sigue. Vamos a leer el 8. El niño Isaac creció y fue destetado ese mismo día. Perdón, no. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Aquí lo que pudiéramos observar que los teólogos o eruditos de las escrituras, ellos nos dicen que generalmente en aquella época los niños eran destetados aproximadamente como a los 3 años de edad, ¿verdad? No como ahora que son destetados muy pequeñitos. En aquella época era como a los tres añitos, ¿ok? Entonces vamos a suponer que, ¿verdad? Por los estudios profundos que hacen los teólogos y eruditos de las escrituras, que este bebecito Isaac, por decirlo así, tenía 3 añitos en este momento, ¿ok? Entonces, vamos a continuar, vamos a leer el 9 y el 10. Entonces ya, el Isaac es destetado, está más o menos de la edad de 3 añitos, y leemos el 9. Miren lo que sucede, ahí vienen los conflictos, el resultado de las consecuencias de las decisiones equivocadas. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Bueno, y aquí lo voy a explicar de una manera más profunda para que lo puedan entender. Ok, si se fijan aquí, este conflicto que empieza aquí entre estos dos hijos, el hijo de la esclava, el hijo que no fue parte del plan de Dios y el hijo de la promesa de Dios, ¿verdad? Empieza un conflicto entre ellos. Aquí vemos que Ismael se empieza a burlar de su hermanito. Que ya, acuérdense que ellos tenían una diferencia de edad aproximada de 13 años. O sea, quiere decir, Una dime, pregunta. Edita. Eh,
Sara hizo el trato que tomara a la sirvienta antes de la promesa o después de la promesa, para tener el hijo de Sara. Después de la promesa, claro, ya Dios le había prometido a Abraham. O Acuérdate, sea, eso lo estudiamos, claro, en el o Génesis. sea, ahí entonces ellos dudaron de la promesa, entonces. Claro, por supuesto, esa fue la falla que ellos tuvieron. Dios prometió, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros, verdad? Así es. Toda la escritura está llena de las promesas de Dios y aún así dudamos, tenemos miedo, ¿verdad? Que eso lo La estudiamos falta de también. fe. Esa fue como esa es la enseñanza de la duda de Sara y se la transmite también a Abraham, porque la prueba está que Abraham bien, ¿verdad? Bien obediente, obediente con la esposa, pero no obediente con el Señor, ¿verdad? O ¿Dónde sea, estuvo se ahí? volvió a repetir lo del Claro, jardín del Edén, ahí ellos entonces. fallaron, claro, ahí ellos fallaron totalmente, totalmente ellos fallaron, ¿verdad? Ya. Claro, como nosotros seguimos fallando, y esa fue la enseñanza, ¿verdad? En aquel capítulo donde estudiamos todo eso, ¿verdad? Que así como, imagínense un gran hombre de la fe, Abraham es llamado el hombre de la fe. Y claro, pero él, acuérdense que él también estaba empezando a caminar y a conocer a Dios cuando empezó a caer, ¿verdad? En dudas en su fe Sin y duda. Sara también. Entonces, retomemos, explico esto. Estos muchachitos se llevaban 13 años de diferencia. Isaac tenía 3 añitos aproximadamente y Ismael tendría aproximadamente 16 añitos. También un muchachito adolescente burlándose de su hermanito pequeño, de su medio hermano, ¿verdad? Entonces, para Abraham fue difícil estar del lado de Sara, porque obviamente él no iba a querer rechazar a su hijo Ismael. Ismael era su hijo también, con la esclava, pero a final de cuentas era su hijo, ¿verdad? De sangre, su hijo biológico, tanto como Isaac. Pero un hijo Entonces, obligado. perdón. Un hijo obligado. Sí, sí, pero a final de cuentas, un hijo es un hijo, ¿verdad? Ese era su hijo, y claro que imagínense, eso debió haber sido muy difícil para Abraham, esta circunstancia, y es ahí donde también aprendemos que las decisiones que tomamos escalan a consecuencias después, con el tiempo, las malas decisiones que tomamos sin consultar a Dios o a base de miedo o a base de dudas o a base de falta de fe. Y aquí ellos están empezando a ver las La consecuencias de mala la decisión. mala decisión. Exactamente. Entonces, aquí hay algo muy, muy, muy importante para notar, chicas. Este conflicto, si se fijan, vino de Ismael hacia Isaac. Ismael era el muchachito de 16 años, hijo de la esclava, que se estaba burlando de Isaac. Aquí lo dice la escritura, ¿verdad? Que Sara empezó a ver que Ismael se burlaba de Isaac. Ok, y viendo todo esto de una manera espiritual, vemos cómo esto describe un conflicto entre Isaac, que es el hijo de la promesa, e Ismael, que es el hijo nacido por la carne. ¿Ok? Vamos a ponerlo así para que lo puedan entender, porque ahorita lo voy a explicar un poquito más profundo. Isaac es el hijo de la promesa e Ismael es el hijo nacido de la carne. ¿Por qué de la carne? Porque fue nacido de la desobediencia de lo que a ellos les plació hacer, porque ellos quisieron encontrar una salida para poder tener un descendiente. Entonces, el Pero fue hijo, Sara la que se equivocó. claro, pero él también en Pero obedecer. está bien Claro, él porque pudo haber no parado. tenía que haber dicho no. Hay una promesa. Exactamente, es por supuesto, pues si él tiene voz y voto, ¿verdad? Él Claro. es el marido, por eso es que el Señor les da a los maridos toda la responsabilidad, ¿verdad? No, ellos no pueden decir, ay, como pasó con Adán y Eva, la mujer Claro. que me diste por esposa me dio a comer del fruto. No, mijito, no. Sí, pero Usted Adán tiene también tuvo dominio la culpa. propio, usted puede haber Aquí, dicho, no, 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 Dios dijo que eh, no comiéramos, ¿verdad? así es, Pero pues, el claro. varón, ¿verdad? A veces también O sea, suele acá no Abraham también tom- tenía que haber dicho no, porque claro, hay una tom- promesa que hay que tomar su curar. responsabilidad y decir, yo le creo a Dios, mujer, yo sé que Dios me va a dar nos va a dar ese hijo, ¿verdad? Bueno, entonces, recuerden que Ismael no estaba en el plan de Dios. Ismael fue el resultado, como les dije, de la decisión humana en la carne de Abraham y Sara. Entonces, ahora, aquí espiritualmente hablando, la carne y la promesa entran en un conflicto que viene siendo Ismael
Isaac entran en un conflicto, la carne y la promesa. Y es importante que expliquemos esto muy bien para poder entender por qué Ismael fue expulsado en lo que vamos a seguir leyendo, que ya lo leí hace rato, ¿verdad? Que él fue expulsado junto con Agar. Entonces es importante que expliquemos el por qué, porque muchas personas pudieran preguntar, pero Dios, ¿por qué le dijo a Abraham, y ahorita lo vamos a leer otra vez, que sí, que expulsara de ahí, del campamento, a Agar con el niño, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar, porque acuérdense que la palabra también nos está enseñando a nosotros un significado espiritual y algo que nosotros tenemos que aprender también en nuestras vidas. Entonces, espiritualmente hablando, esta situación familiar es un ejemplo de la situación personal hoy en día de todo creyente, de ustedes, de mí y de todo creyente, ¿ok? El creyente, ustedes saben, las que han escudriñado las escrituras, el creyente tiene dos naturalezas, ¿cierto? Y ahorita les voy a dar los versículos que avalan que el creyente tiene dos naturalezas. Hasta que el creyente no responde a la invitación del Evangelio de venir a tener una relación personal con Jesucristo, la vieja naturaleza es la que le controla a ese creyente, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, hacemos lo que nos place, lo que nos viene en gana, lo que queremos, ¿verdad? Y no siempre es lo mejor, porque somos imperfectos y somos humanas pecadoras. Entonces, cuando uno inicia una relación personal con Dios a través de Jesucristo, es como nacer de nuevo, ¿ok? Iniciamos una nueva clase de vida, recibimos una nueva naturaleza. No tenemos dos naturalezas, la caída. Cuando recibimos al Señor Jesús, tenemos una nueva naturaleza. Entonces, en cierta forma, esto ocasiona problemas entre la vieja y la nueva naturaleza. Es decir, empieza un problema entre la carne y el espíritu, porque acuérdense que el Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús, dice la Escritura, que recibimos el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios es el que nos hace ver ahora, ¿verdad? En nuestra nueva naturaleza, lo que está mal, lo que es pecado, lo que no está bien hacer. Y ahí es donde empieza el conflicto con nuestra vieja naturaleza, que quiere hacer lo que le da a su gana, y nuestra nueva naturaleza, que se quiere sujetar al Espíritu de Dios. Entonces, aquí les voy a dar un versículo, apúntenlo de tarea, lo buscan, yo solo se los voy a leer, un versículo que avala esto, del conflicto que hay entre la carne y el espíritu de todo creyente por las dos naturalezas, la vieja y la nueva que ya tenemos. Romanos 7:17, apúntenlo. Miren lo que dice Romanos 7:17, escuchen. Pues este es el apóstol Pablo hablando, ¿eh? El apóstol, el tremendo apóstol Pablo, que escribió un montón de libros en el Nuevo Testamento y todas las cartas que escribió a los corintios, a los gálatas, a los tesalonicenses, un tremendo evangelista, que gracias a él tenemos el evangelio en este lado del mundo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:17. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Miren nada más lo que está diciendo Pablo. No hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Es decir, que la nueva naturaleza no quiere obrar mal, pero la vieja naturaleza sí. Y ella ejerce el control. Esa es la lucha. ¿Quién se puede identificar con esto? ¿A quién no le pasa? Todos los días nos pasa, ¿verdad? De que, ay, yo para qué dije mentiras, Dios mío, perdóname, o ay, yo para qué le grité a mi hija cuando yo le pude haber dicho las cosas bien, o ay, yo porque es un conflicto y la tentación también que viene a uno. Claro, hay un conflicto entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y ese conflicto lo vamos a tener siempre hasta que vivamos aquí en esta tierra, porque vivimos en este cuerpo pecaminoso. Ya cuando estemos allá con cuerpos glorificados en la presencia de Dios, ahí sí ya no va a existir ese conflicto de las dos naturalezas. Ok, entonces, va a llegar un día, obviamente, cuando empezamos a caminar con el Señor como creyentes, ¿verdad? Que tendremos que decidir,
bajo el control de qué naturaleza queremos vivir. Conforme vamos madurando y creciendo, obviamente cada vez vamos pisando más esa vieja naturaleza, vamos empezando a ser más obedientes al Espíritu Santo. Ya antes no veíamos, ¿verdad?, las malas acciones que hacíamos, ahora ya antes las justificábamos, ahora ya las vemos, ahora nos resbalamos o caemos en ellas y estamos ahí, ay, Dios mío, ¿yo para qué lo hice, Señor? ¿Yo para qué hablé eso? ¿Yo para qué dije? ¿Yo para qué esto? ¿Verdad? Y así empezamos poco a poco a crecer espiritualmente en nuestra nueva naturaleza. Entonces, se trata de estar o no estar dispuestas a ceder ante nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a permitir que el Espíritu Santo de Dios actúe en nuestra vida o no, ¿verdad? Nosotros decidimos si queremos pasarnos toda la vida controladas por nuestra vieja naturaleza o por la nueva, ¿verdad? Es todo un proceso. Y aquí les voy a dar otro versículo también que avala esto. Este también es el apóstol Pablo, está en Gálatas, apúntenlo, de tarea ya saben buscarlo, solo apúntenlo y ya se los leo. Gálatas 5, 19 y 20. Miren lo que dice Gálatas 5, 19 y 20. Andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Eso nos manda Dios, andar en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne es la vieja naturaleza, el Espíritu es la nueva naturaleza, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, o sea, están en conflicto. Pues estos se oponen el uno a otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Sí ven? El conflicto de la carne. Entonces, para un hijo de Dios no existe una tercera alternativa. O te dejas llevar por la carne, ¿verdad? Por tu vieja naturaleza, o te dejas llevar por tu nueva naturaleza, ¿verdad? Entonces, comparando esta problemática con la situación familiar que está ocurriendo en este momento en la casa de Abraham y utilizándola de una manera alegórica, por decirlo así, para ilustrar nuestra situación, ¿verdad? Como creyentes, pues el hijo de la esclava, que es Ismael, equivale o representa espiritualmente a la vieja naturaleza de nosotros como creyentes, ¿verdad? Y por ese motivo, como Ismael representa espiritualmente la vieja naturaleza de nosotros, debía ser apartado de esa situación, ¿ok? Y eso fue precisamente lo que sucedió cuando el hijo de Agar y la misma Agar, ¿verdad?, fueron expulsadas de aquí. Entonces, es importante que expliquemos esto para que podamos entender lo que Dios hace en este momento. Ya lo vamos a ver más detallado, ¿ok? Continuemos entonces. Vamos a leer el 11. Miren lo que pasa en el 11. Ok, ya la Sara le dice que el muchachito se burla del hijo de él, que lo saque de ahí, ¿verdad? Número 11. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Obviamente, como les dije hace rato, Abraham amaba a Ismael también, pues Ismael venía siendo su hijo de sangre, ¿verdad? Su hijo biológico. Y obviamente esta situación le duele profundamente porque pues él también es su hijo. Pero aquí la enseñanza que nosotros pudiéramos tomar de esto, chicas, y ahorita en la aplicación más específica lo voy a explicar más. Aquí la enseñanza es que obedecer a Dios a veces incluye decisiones emocionalmente difíciles. Son decisiones emocionalmente difíciles, porque claro, él ama a su hijo, pero él va a tener que tomar una decisión. ¿Ok? Ahorita vamos a leer el 12 y el 13, lo que sucede. Vamos a leer el 12 y el 13. ¿Qué pasa ahora? Ya el Abraham está angustiado, está preocupado, tiene dolor, están todas sus emociones porque pues es su hijo y ahora está entre la esposa y el hijo de la esclava, ¿verdad? Que él no tenía ningún apego con la esclava, obviamente, porque solamente la utilizaron como una madre sustituta, ¿verdad? Para este niño que querían tener, pero hacia el hijo sí tenía amor, obvio, hacia Ismael. Entonces, vamos a leer 12 y 13.
Miren lo que pasa. Dios al ver todo esto también. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo. Miren, aquí vemos que Abraham podía haber sido tentado, ¿verdad?, a rechazar los consejos de Sara, solo porque vinieron de ella. Ustedes se acuerdan, pues, que la última vez él le hizo caso y terminó teniendo un hijo que no estaba en el plan de Dios, y que hoy en día ya le estaba generando ese hijo y esa mala decisión le estaba generando problemas entre estas dos mujeres, ¿verdad? Y estos hijos. Pero aquí vemos que sucede algo sumamente diferente de lo que nosotras tenemos que aprender, ¿verdad? En aquella ocasión, Sara le dijo, métete con la esclava para que podamos tener un hijo, y Abraham fue presto y hizo caso. Abraham no consultó a Dios. Acá es diferente. Abraham busca al Señor para que el Señor le dirija. Y en esta ocasión, el consejo que Sara le estaba dando estaba bajo la voluntad de Dios. Y Dios mismo le dice a Abraham que no se preocupe, que despache, ¿verdad?, a Agar y a Ismael. Aquí el mismo, el Señor tan lindo le hace ver a él que a través de Isaac, el hijo de la promesa, es que va a traer toda su descendencia. Acuérdense que cuál era la descendencia principal de Abraham, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que lo estudiamos. Abraham fue escogido para ser el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y a raíz de o a partir de Isaac es que iba a venir el linaje de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Entonces, a través de Isaac es que iba a venir nuestro Señor, ¿verdad? ¿A qué? A morir en la cruz para redimir a toda la humanidad, ¿verdad?, de nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Entonces aquí Dios le reafirma esto a Isaac, Abraham, que Isaac es el hijo de la promesa y que a través de él es que le va a dar toda su descendencia. Y aunque Ismael no es el hijo del pacto, Dios también lo va a bendecir. Aquí lo leímos ahorita en el 13, donde le dice, pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo. Qué lindo el Señor. Miren que un Dios tan lleno de gracia, de misericordia. Y aquí lo que podemos ver es que aún quienes quedan fuera de ciertas promesas específicas de Dios alcanzan su gracia y su misericordia, porque a final de cuentas, Ismael, como les dije hace rato, era un inocente, por decirlo así, ¿verdad? En cuanto a que él no tenía culpa en este conflicto, porque se dio a raíz de las malas decisiones que tomaron su padre, ¿verdad? Y la esposa de su padre, porque pues Sara no era su mamá. Entonces, Dios en el amor que le tiene a Abraham también, miren lo que dice así, haré una gran nación porque es hijo tuyo. Y miren aquí también un lindo aprendizaje, como Dios, aquellas que están orando, aquellas que son mamás, que están orando también por hijos que están apartados del Señor o hijos que están metidos en problemas, o el Señor contesta nuestra oración cuando aún a veces los hijos del creyente no tienen una relación con Dios, pero si usted la tiene, el Señor por amor a usted va a cumplir sus promesas y va a bendecir la vida de sus hijos y de sus generaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir creyendo y seguir orando por nuestros hijos, ¿verdad? Que Dios lo va a hacer en amor, porque a veces uno le entra en las dudas, no, ese muchacho nunca va a cambiar, o que mi hijo nunca va a llegar al Señor, o que o que mi nieto, porque ni conocen de Dios, o porque ni van a la iglesia, o porque ni se... No, Dios lo va a hacer, no por lo que ellos hagan o dejen de hacer, nuestros hijos o nuestros nietos, sino por el amor y la fidelidad que tiene a
a nosotros por el amor. Miren cómo aquí lo hizo y se lo dice claro, que voy a hacer de tu hijo, pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo. ¿Se fijan qué lindo nuestro Dios? Vamos a leer ahora el 14 y aquí es donde ya él obedece, ¿verdad? El 14 dice, al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Pues ahí nos damos cuenta que ya Abraham obedece lo que Dios le dice y con todo el dolor de su corazón y con todas sus emociones ahí de amor de padre y de no quererlo dejar ir, él obedeció a Dios, él decidió obedecer a Dios antes que a sus emociones y los despacha sabiendo que Dios también le ha dado una promesa de que del hijo de la esclava, solo por ser hijo de él, por llevar sangre de él, también va a ser de él una gran nación y también lo va a bendecir. ¿Ok? Entonces todo esto habla de que ya obedecen Abraham y despacha a Agar y a Ismael. Y aquí vemos también que dice aquí que Agar parte de ahí, del campamento, y que anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Ok? Ahora vamos a leer ya todo, del 15 hasta el final, o sea, hasta el final 21, que es lo que vamos a estudiar esta clase, y luego lo vamos explicando. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con Agar en el desierto. ¿Ok? Leemos el 15. Cuando se acabó el agua del odre, recuerden que el que leímos que Abraham le había dado un odre de agua para que tomaran agua en el desierto. Imagínense, estaban en el desierto a alta temperatura, calientísimo. Dice, cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue, o sea, Agar, aquí está hablando de Agar, y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. Imagínense, sin agua en el desierto. En cuanto ella se sentó, comenzó a... Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levantándose y tomándolo de la mano, levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento, Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. ¿Qué podemos observar en esta situación que sucede en el desierto con Agar y con Ismael? Bueno, aquí vemos que se acaba el agua, ¿verdad? Y Agar lo primero que piensa es que su hijo se va a morir. Importante que sepan que el nombre de Ismael, acuérdense, todos los nombres judíos tienen un significado, así como Isaac significa risa, pero risa de gozo, como se los expliqué. Ismael significa Dios oye. Qué lindo, ¿no? Dios oye, ese es el significado de Ismael, Dios oye. Dios no solamente, acabamos de leer aquí, protege y preserva en el desierto a Ismael y Agar, sino que también escucha la voz de Ismael, ¿verdad? Porque aquí lo dice, cuando se le aparece el ángel de Dios o el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Ya lo habíamos estudiado. Cuando vemos el ángel de Jehová, el ángel de Jehová, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Se le aparece en el desierto por segunda vez. ¿Se acuerdan que una vez se le había aparecido a Agar sola y ahora se le aparece a ella con el hijo? Se le aparece aquí y le dice, ¿verdad? Que escuchó que Dios Padre, ¿verdad? Jesucristo le dice Dios Padre, porque acuérdense, Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando se aparece en tierra, aparece en la forma humana de nuestro Señor Jesucristo, porque a Dios Padre nadie lo puede ver, lo sabemos. Entonces aquí el Señor le dice
¿Qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Entonces, no solamente Dios los preserva y los protege en el desierto, sino que escucha también el llanto del niño. Y aquí Dios estaba mostrando un favor especial hacia Ismael por ser descendiente de Abraham, como se lo había prometido ya a Abraham, ¿verdad? Obviamente Dios no lo iba a dejar desamparado. Una lección también espiritual que pudiéramos observar aquí también, chicas, es lo que dice después en el 19. Si ven que en el 19 dice que en ese momento Dios le abrió a Agar los ojos. ¿Cómo así que le abrió los ojos? Pues que los tenía cerrados. Obviamente no está hablando de abrirle los ojos literalmente, ¿verdad? No es que Agar los tenía cerrados y el Señor vino y se los abrió así literal. No, ese pozo ya estaba en el desierto, pero la angustia, el dolor y la desesperanza de Agar nublaron su visión, ¿verdad? Y Dios le abrió sus ojos espiritualmente hablando para que ella pudiera ver este pozo. Dios no siempre cambia nuestras circunstancias difíciles de inmediato, que eso es lo que pudiéramos aprender de esto. Él no siempre cambia nuestras circunstancias difíciles de inmediato, pero a veces nos abre los ojos para ver la provisión o las soluciones que Él ya ha puesto ahí a nuestro alcance, ¿verdad? Como lo hizo con ella. Ese pozo ya estaba ahí. La escritura no dice, Dios hizo que apareciera o creó un pozo. El pozo ya estaba ahí. Simple y llanamente la enseñanza aquí es que ella en su temor, su desesperación y su angustia no lo podía ver. Por eso Dios espiritualmente le abrió los ojos porque los tenía cegada, estaba cegada de su vista por el mismo miedo, que es lo que nos pasa también a veces a nosotros. Y ahorita que estudiamos un poquito la aplicación, lo vamos a describir un poquito más. Entonces, como les digo, esto es muy, muy lindo de aprender, que eso es lo que hace con nosotros también Dios. Él nos abre los ojos espiritualmente para poder ver lo que Él ha puesto a nuestro alcance o la provisión que ya está ahí. ¿Ok? Encima de todo esto, no solamente le abre los ojos para que ella pueda ver esa agua y tomen, ¿verdad? Y puedan sobrevivir, sino que también Dios le dice a Agar que hará de su hijo una gran nación. O sea, aquí Dios está bendiciendo a Ismael, tal como se lo dijo a Abraham cuando le dijo que los despachara, ¿verdad? Dios es fiel, acuérdense, chicas, Dios es fiel, Dios cumple lo que Él promete, Dios no va a dejarnos desamparados nunca, ¿verdad? Igual, miren, aquí dice en el 20, Dios acompañó al niño. ¿A qué se refiere con esto? Que Dios acompaña a Ismael durante toda su vida. La presencia de Dios está con Ismael. Y no solo con Ismael, sino con toda su descendencia, porque ese es el Dios al que nosotros amamos, al que nosotros servimos, ¿verdad? Es un Dios de generaciones también. Qué lindo es nuestro Dios. Los descendientes de Ismael vienen o llegaron a ser lo que hoy en día vemos en el pueblo árabe, ¿verdad? Que es un pueblo también muy, muy bendecido por Dios. No solamente los judíos son bendecidos por Dios, sino también el pueblo árabe es muy bendecido por Dios. ¿Por qué el árabe es tan bendecido? Porque el árabe viene del linaje de Ismael. Por eso son los dos pueblos que son bendecidos por Dios, incluyéndonos obviamente también a nosotros, pero ese ya es otro tema. Nosotros, ¿quiénes somos? Los gentiles, que lo vamos a estudiar después en el Nuevo Testamento, o somos ¿quién? La iglesia también. Nosotros somos la novia del Señor, imagínense, la desposada. Así que el Señor también con nosotros también tuvo misericordia y gracia, así como lo tuvo con los israelitas, así como lo tuvo con los árabes también. Entonces, como les dije, Ismael no formaba parte de la línea mesiánica, porque de él no iba a venir nuestro Salvador, pero aún así Dios no lo desechó. ¿Se fijan? Lo prosperó, le dio un futuro y esto muestra, como les dije, que Dios es fiel a su palabra y que cuida también de aquellos que lo buscan
Y Dios es un Dios también de misericordia y de amor. Y aquí terminamos. Hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos ahora a aplicar todo esto. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria? Recuerden, quiero que quien se conectó tarde, Gaby, a partir del versículo 22 al 34 va a ser de tarea, ¿ok? Porque no alcanza demasiado largo, ¿ok? Que ustedes lo hagan de tarea. Entonces, vamos a ver cómo nos aplicamos toda esta historia, que es toda una enseñanza. Acuérdense que Dios nos habla a través de todas las historias bíblicas, de todo lo que sucedió, porque recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder hoy, mañana, siempre, ayer y por toda la eternidad, ¿verdad? El Señor siempre nos está hablando a través de la palabra. Entonces, ¿cómo nos podemos aplicar todo este capítulo de Génesis? Pues no todo, lo que leímos hasta el 22, ¿verdad? O 21, perdón, esta historia de lo que sucede, de por fin ya el cumplimiento de la promesa. Bueno, si se dan cuenta, este capítulo habla de que la gracia de Dios alcanza incluso a personas que están fuera de su plan, ¿cierto? Este capítulo también nos habla de esperas largas, de estas largas esperas de tanto de Abraham como Sara para que se cumpliera la promesa. Nos habla también el capítulo de promesas cumplidas, nos habla también del dolor emocional que pasó Abraham, nos habla también de separaciones difíciles, nos habla también de miedo al futuro con Agar en el desierto y nos habla también de la provisión de Dios en momentos inesperados como Él proveyó esa agua en el desierto. Entonces, todos estos temas de lo que nos habla, pues tienen muchísimas aplicaciones muy, muy prácticas en nuestra vida diaria. La primera forma en que nos pudiéramos aplicar esto a nuestras vidas sería: confía en que Dios, número uno, confía en que Dios cumple aunque parezca tarde. Nosotros debemos de confiar en que Dios cumple aunque parezca tarde. Sara esperó años para ver cumplida la promesa y humanamente parecía imposible. Lo mencionamos. ¿Por qué? Por su edad avanzada, por su esterilidad, por todos sus años de silencio, y aún así Dios cumplió lo que le prometió. Entonces, ¿cómo nos lo aplicamos nosotros esto? Bueno, pues habrá momentos donde nosotras pudiéramos sentir que en nuestra vida nada está cambiando, que estamos orando por algo o que estamos viendo, esperando una promesa de Dios y nada cambia. O pensamos que Dios tarda demasiado, que ya tenemos años esperando algo, un deseo, un anhelo en el corazón, una oración por algo y siguen, ¿verdad? Pasando los años y creemos que Dios tarda demasiado. Y a veces también creemos que nuestras oraciones están estancadas, ¿verdad? Que no hay ningún avance. Pero aquí podemos ver en el Génesis 21 que Dios nos enseña que el retraso no significa que Dios se ha olvidado. Fueron 25 años los que ellos estuvieron esperando, como les dije hace rato, para que esa promesa fuera cumplida. Pero todo este retraso humano, porque para nuestra mente y nuestra humanidad, Dios estaba retrasando, pero Dios nunca llega tarde, ¿verdad? Este retraso no significa que Dios se olvidó. Miren lo que dice Habacuc 2:3, apúntenlo si quieren y después lo buscan de tarea. Habacuc 2:3 dice: aunque tardare, espéralo. Nosotros tenemos que esperar, aunque para nuestra humanidad este tiempo sea tarde. Acuérdense que la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Nuestro Dios es eterno. Lo que para nosotros puede ser: ay, ya tengo tanto tiempo orando. Tranquilas que Dios cumple aunque parezca tarde. Nunca es tarde para Dios. Así que no se cansen de seguir creyendo, de seguir orando, de seguir esperando que el Señor cumpla la promesa en las vidas o las promesas en las vidas de ustedes, chicas. ¿De qué otra manera nos lo podemos aplicar? Bueno, pues celebremos lo que Dios ya hizo, ¿ok? Ustedes vieron ahorita cómo Sara pasó de llorar, estuvo años llorando, esperando esa promesa, a reír. Y antes ella dudaba, ahora
ella celebraba, ahora ella tenía alegría, gozo. ¿Por qué? Porque ya había recibido esa promesa, pero anteriormente estaba con duda, triste, angustiada, preocupada, muy seguramente supremamente triste. Y la aplicación diaria de la vida diaria aquí, o que nos podemos aplicar en nuestra vida diaria, sería que muchas veces nosotros vivimos tan enfocadas en lo que nos falta que nos olvidamos de agradecer lo que ya llegó. Y un ejemplo práctico pudiera ser que tal vez no tengamos todo resuelto en nuestras vidas, pero si hemos avanzado en algo, hay fruto. Si hasta aquí hemos sobrevivido, si estamos vivas, si respiramos, si hoy amanecimos, o si hemos sido sostenidas por Dios en cualquier circunstancia, o en una enfermedad a lo mejor, o en una circunstancia difícil, financiera, económica, o sea, el Señor hasta aquí la ha sostenido, porque de hambre aquí nadie se ha muerto, ¿cierto? Y hasta el momento de hoy el Señor nos ha sostenido. Entonces, la gratitud en nosotros, estar agradecidas con Dios, con lo que ya Él hizo hasta ahora o como estamos ahora, eso cambia nuestra perspectiva. Entonces, aquí lo que pudiéramos aplicarnos es celebrar lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas, no enfocarnos en lo que no ha hecho, sino en lo que ya ha hecho hasta el momento. Miren lo que dice Salmos 126.3, apúntenlo. Salmos 126.3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Yo podré estar pasando por un montón de situaciones, pero Salmo 126.3 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Ha hecho grandes cosas conmigo? Grandes cosas. ¿Ha hecho grandes cosas con Sheila? Grandes cosas ha hecho hasta el día de hoy. ¿Ha hecho grandes cosas el Señor con Edita, con Gaby, con mi mamá? Grandes cosas ha hecho el Señor, ¿cierto? Entonces, olvidémonos de lo que todavía no ha llegado y enfoquémonos en lo que ya hemos recibido y que hasta aquí el Señor nos ha sostenido y seamos agradecidas. ¿Qué otra cosa nos pudiéramos aplicar en nuestra vida? Bueno, que algunas separaciones son necesarias. Agar e Ismael tuvieron que irse del campamento. ¿Dolió? Sí, dolió, le ha de haber dolido demasiado tanto al Ismael como a Agar, como obviamente a Abraham. Dolió, sí, pero era necesario para que el propósito de Dios, ¿verdad? De todo se cumpliera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida diaria, esta separación o separaciones que a veces son necesarias? Bueno, a veces hay personas, hábitos o temporadas que no nos pueden acompañar al próximo nivel de nuestra vida. Y a veces Dios permite estas separaciones y no necesariamente personas, por eso les estoy diciendo, pueden ser personas que Dios nos manda separarnos, ¿verdad? Amistades, conocidos, familia, lo que el Señor le pida a uno, ¿verdad? Hay personas que, aquí era su hijo, imagínense, hay personas que el Señor nos manda separar o a veces también son hábitos que tenemos, que Dios, ¿verdad? Quiere que nos separemos o que nos apartemos de esos hábitos o también a veces hay temporadas en nuestras vidas que no nos pueden acompañar. Dios es un Dios de ciclos, se cerró ya un ciclo y el Señor cerró este ciclo, ya, nosotros no nos podemos quedar ahí y el Señor lo hace porque no puede acompañarnos eso, la persona, la situación, el hábito, la costumbre o la temporada, no nos puede acompañar en el próximo nivel de vida. Y Dios lo permite estas separaciones, que nos separemos de eso para protegernos, para redirigirnos o para hacer espacio a algo nuevo en nuestra vida. ¿Okay? A veces nos aferramos a cosas que ya Dios quiere sacar de nuestras vidas. Porque Dios es un Dios malo y tirano, no, por lo que les dije, por proteger. Nosotros no vemos el futuro, pero Dios sí sabe lo que va a suceder. Dios a veces nos manda, ¿verdad?, a mudarnos o a separarnos o a apartarnos de ciertas, como les digo, personas, cosas, circunstancias, etapas de nuestra vida,
para protegernos, redirigirnos o hacer espacio para algo nuevo que va a traer a nuestra vida. Miren lo que dice Isaías 43, 18 y 19, apúntenlo. Isaías 43, 18 y 19. Porque a veces solemos estar luego, nos separamos o nos apartamos de lo que Dios nos manda apartarnos o separarnos. Y ahí estamos, añorándolo. Ay, y yo sí debí de haber vendido ese negocio. Ay, a lo mejor no lo debí de haber vendido. Ay, y yo sí debí de haber hecho no sé qué. Ay, y yo para qué me fui de Ecuador. Y yo cometí el error a lo mejor de haberme ido de Colombia. O ay, o yo, ¿sí o no? Estamos allá atadas en el pasado y latigándonos y echándonos la culpa y viviendo en el pasado. Y miren lo que dice Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si ven cómo Dios hace cosas nuevas y Él va a abrir nuevos caminos. Pero a veces uno está como, es como decir, ay, debí de haber vendido el carro que tenía. Y resulta que el carro que usted tenía era una carcachita vieja, fea, que en 3 meses la iba a dejar botada, la iba a dejar tirada por allá, le iba a ocasionar más gastos y usted está llorando y resulta que Dios tiene un carrazo último modelo para usted, pero usted está ahí llorando, ¿verdad? Por aquel. Y eso es algo pues que les estoy haciendo como ejemplo, ¿verdad? Aplíquelo a lo que sea. Personas, hábitos, temporadas, situaciones, cosas tangibles también, ¿verdad? Que sucede con cosas tangibles. Entonces, algunas separaciones, aprendamos, son necesarias. ¿De qué otra manera podemos aplicarnos esta historia a nuestra vida? Bueno, pues Dios escucha nuestro dolor en el desierto. Agar pensó que todo estaba ya terminado. No tenía agua, no tenía salida, estaba en pleno desierto y no veía esperanza. Pero aún así, Dios escuchó el clamor de su hijo. Y todas aquí tenemos desiertos. Hemos tenido, a lo mejor algunas están pasando por alguno y si no, pasaremos. ¿Y qué son estos desiertos? Pues son temporadas emocionales difíciles, también ansiedad, incertidumbre. Podemos tener un desierto de incertidumbre, agotamiento, miedo financiero, a lo mejor alguna de ustedes que esté en una situación financiera, o problemas familiares, problemas de salud, ¿verdad? Y aún en ese desierto que nosotros podamos tener en esta vida, aún así Dios nos escucha. Si escuchó el clamor de Agar y de Ismael, escucha también el de nosotros. Y recuerden esto súper clave, chicas, la crisis que nosotros pasamos no cancela la presencia de Dios. La crisis está ahí, sí, pero esa crisis no va a cancelar la presencia de Dios. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando en el trono, Dios sigue siendo nuestro Dios y sigue gobernando. Dios está ahí, Dios está al tanto y Dios nos va a rescatar, nos va a escuchar en algún momento como lo hizo con Ismael y con Agar. Ok, miren lo que dicen Salmos 34, 17. Salmos 34, 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, porque somos muy buenas, somos llamadas justas. No, porque Jesucristo pagó en la cruz con precio de sangre y nos justificó, pagó precio por nosotros para poder tener la entrada a los atrios de Dios Padre. Entonces, cuando vean la palabra justos en la escritura, póngale ahí su nombre. Cuando dice aquí, claman los justos, clama Gaby Moya, clama Edita, clama Gabriela Vázquez, clama Sheila, clama Leti, ¿verdad? Claman los justos y Jehová oye. Nosotros clamamos y nuestro Dios no es un Dios sordo, Él nos oye. Y no nada más nos oye, sino que también dice, y los libra de todas sus angustias. Ese es nuestro Dios. Así que apliquémonos
eso también de que Dios escucha nuestro dolor aún en medio de nuestro desierto o situación difícil que estemos pasando. ¿De qué otra forma nos podemos aplicar esta historia? El miedo puede impedir ver la provisión. El miedo que tenemos puede impedir ver la provisión. Lo leímos y lo explicamos. El pozo estaba ahí, pero Agar no lo veía hasta que Dios abrió sus ojos, espiritualmente hablando. Entonces, nosotros pasamos por lo mismo a veces que pasó Agar. A veces el estrés, la ansiedad o la circunstancia difícil que estamos pasando puede hacernos sentir que no hay salida. Aunque Dios ya esté proveyendo, ¿verdad? Ahí en el momento. Y un ejemplo puede ser que a veces la respuesta de Dios está en una oportunidad que nos da, ¿verdad? O puedes también estar en una conversación con alguien o una puerta que se nos abre también ahí o una ayuda que probablemente no habíamos considerado. Por eso es que es tan importante la oración. El Señor nos abra el entendimiento para que podamos ver, ¿verdad? Claramente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas con la situación que estamos pasando. Porque se supone que nos cegamos. ¿Qué es lo que nos ciega? El miedo, la angustia, ¿verdad? Eso es lo que nos ciega a poder ver que ya Dios nos ha proveído ahí un montón de cosas y empezamos a orar y de repente vemos la luz. Vemos ahí una oportunidad que se dio, ay, y si hago esto y esto y esto, y ahí es donde el Señor nos empieza, Señor, y ahí es donde el Señor nos muestra. Entonces, muy importante que cuando ustedes oren, porque están en una circunstancia difícil, pídanle a Dios que les dé claridad, no solamente la solución, sino que abra sus ojos espirituales, abra su entendimiento para que puedan ver lo que humanamente no pueden ver, que ahí está, pero que el mismo temor no les permite percibir. Miren lo que dice Segunda de Reyes 6:17. Aquí este es Eliseo. Segunda de Reyes 6:17 es Eliseo con su criado, que también le pide a Dios que le abra los ojos, y no es literal, ¿verdad? No es que Dios le abrió los ojos así literal, sino está hablando espiritualmente. Mira lo que dice Reyes, Segunda de Reyes. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, ¿verdad? Tremendo ejemplo que tenemos de cómo se nos cierran, ¿verdad? Los ojos espiritualmente hablando y no podemos ver. Entonces, importante saber que el miedo puede impedir que veamos la solución o la provisión que ya Dios nos ha dado. ¿Okay? ¿De qué otra manera nos lo podemos aplicar? La última, Dios sigue cuidando incluso cuando tu vida no salió como esperabas. Aún no haya salido como esperábamos la situación, aún así Dios sigue cuidando. Ismael no era el hijo del pacto principal, ¿cierto? Él no era el hijo de la promesa. Pero aún así, aunque Ismael no era el hijo de la promesa, no estaba dentro de este pacto, Dios no lo abandonó. Dios no lo abandonó. Y tal vez algunas cosas en nuestras vidas no salieron como imaginábamos, pero aún así, Dios sigue con nosotros. Aún así, Dios sigue proveyendo. Aún así, Dios sigue teniendo propósitos para nosotras. Y Dios sigue cuidando, protegiendo de nuestras vidas, aún nos hayamos equivocado, aún hayamos desobedecido a Dios, aún. ¿Por qué? Porque siempre está el recurso maravilloso que nos da el Señor, que es el arrepentimiento de corazón. Y nuestro Dios es un Dios bueno, nuestro Dios es un Dios de amor, nuestro Dios es un Dios de misericordia, nuestro Dios es un Padre. Él es nuestro Padre. ¿Qué no hará su hijo, su hija, que usted le pueda o no le pueda perdonar? Nada, no hay nada que usted no le pueda perdonar, ni yo le podamos perdonar a nuestros hijos. Imagínense que no es como no es Dios con nosotros. Dios
perdona absolutamente. Él no desprecia, dice la escritura, un corazón contrito y humillado. Entonces, aún las cosas no hayan salido, ay, me equivoqué, ay, la regué, ay, esto, ay, el otro, lo que sea, aún así Dios sigue estando al cuidado de nosotros, nos sigue amando y está al cuidado de nosotros. Él sigue proveyendo, Él sigue estando con nosotros, su presencia nos acompaña y sigue teniendo propósito con nosotros. Miren lo que dice Romanos 8:28. Y aquí ya cerramos. 8:28, que es este versículo súper conocido por todos ustedes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A las que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas. Y todas son todas, aun si se equivocó, aun si se fue por... Usted viene a la presencia de Dios, Padre misericordioso, le pide perdón, se arrepiente y el Señor le perdona y el Señor le restaura, el Señor le es bálsamo para su corazón, ¿verdad? Porque generalmente cuando venimos apaleadas, ¿verdad? Arrepentidas, venimos también tristes, ¿verdad? Porque le hemos fallado al Señor o porque estamos cosechando las consecuencias a veces de las malas decisiones. Pero Dios nos ama con amor eterno, que Él es un Padre bueno que siempre está dispuesto a perdonarnos y a seguir caminando con... Miren todos los errores que cometió Abraham y Sara. Y miren cómo Dios tan lindo, ¿no? Qué tremenda, tremenda historia tan hermosa de poder ver ahí el carácter de Dios manifestado. Así que bueno, chicas, hasta aquí se acaba el estudio de Génesis 21. Vamos a orar para que el Señor nos siga ministrando y agradeciéndole al Señor, ¿verdad? Por esta palabra tan linda que nos regaló y que llegamos a una de las semiculminaciones, porque pues todavía faltan más cosas que se van a cumplir, pero estábamos ya a la expectativa de ver esa promesa cumplida y ya llegó el tiempo y Dios cumplió su promesa a Abraham y vino a nacer ese hijo tan esperado, Isaac. Ok, así que bueno, vamos a orar, chicas. Vamos a orar para que terminar ya el estudio bíblico. Gracias, Señor, te damos por este estudio maravilloso que tú nos das, por el poder transformador de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Estamos aquí delante de ti con corazones contritos y humillados, mis hermanas y yo, Señor, pidiéndote perdón, Padre. Perdónanos, Señor, por nuestras incredulidades, Señor, por nuestra duda, por nuestra falta de fe, Señor, que a veces tenemos, Padre, por nuestras caídas, Señor. Hoy aprendemos y entendemos con esta historia tan maravillosa que aún, Señor, en nuestra humanidad pecaminosa y con todos los errores que cometemos humanamente, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios fiel, Señor, que cumples tus promesas. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, bendito Dios. Te bendecimos en esta noche, te glorificamos, te damos las gracias, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, Padre, para que podamos ver todo aquello que tú nos quieres enseñar, Señor. Aquellas mujeres que en este momento estemos pasando, Señor, por circunstancias difíciles, que no vemos la salida, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales y dándonos claridad para poder ver, Señor, esa solución, esa salida que tú ya has proveído para nosotras, Padre, porque tú eres un Dios bueno, Señor, eres un Padre bueno. Gracias te damos desde ya, Señor. Te pedimos por este receso también que vamos a tomar en el verano para que seas tú poniendo en nosotros deseo, anhelo de seguir escudriñando tu palabra, de seguir viniendo a la fuente de agua viva que eres tú, mi amado Jesucristo, que no nos olvidemos, Señor, de hacer la tarea y de continuar estudiando la escritura, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, que transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, Señor, que nos trae esperanza, nos trae paz, Señor, nos trae consuelo, Señor. Quita todo miedo de nuestros corazones, Señor. Tu palabra es maravillosa, Señor, que podamos disfrutar en este verano. Padre bendito, aún no nos reunamos, podamos disfrutar a solas contigo, el escudriñar, el estudiar las escrituras, Señor, y que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, y trayendo el pan de vida a nuestras vidas.
Te damos gracias, te bendecimos, Señor, te exaltamos en esta noche, te reconocemos, mi amado Jesús, como nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. Gracias, gracias por tu fidelidad, gracias por tus promesas y gracias por tanto amor inmerecido. Te bendecimos y todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Que Amén, disfrute de chicas. que disfrute de las vacaciones, Gaby, que le vaya Igualmente bien. Dios ustedes, la chicas, pues me bendiga. voy a trabajar primero. Ya me mandó mi marido a trabajar, me toca ir a ver el Ah, negocio. o sea que Me no hay voy en dos vacaciones. semanas a trabajar y después ya del trabajo vacaciones. Ustedes también disfruten, chicas. Nos volvemos a reunir, si Dios quiere, la primera semana de agosto por tarde, la primera o la segunda. Yo les aviso ahí en el chat, ¿ok? Perfecto. Hagan su tareita, terminen de estudiar lo que sigue del pacto que hizo Abraham con Abimelech. De este capítulo 21, ayúdense con las herramientas que hay en internet, en Google, ¿verdad? Tantas herramientas que hay, pueden hasta escuchar alguna devocional o una predicación en YouTube también acerca de este capítulo 21 y que Dios les abra también más el entendimiento. Acuérdense, es imposible que en una hora, bueno, una hora con 20 ya, podamos ver a profundidad. En cada capítulo de la escritura nos pudiéramos tardar 10 días, 20 días escudriñando y sacando más enseñanza. Hay mucha más enseñanza. Esas son como pinceladas nada más, ¿verdad? Que por el motivos de tiempo que tratamos aquí en los estudios bíblicos. Pero Bueno, pero ustedes allá en casita pueden profundizar y sobre todo que tienen ahora también el verano. Así que bueno, les mando besos, gracias, Gaby. bendiciones a Gracias todas. por la Que enseñanza. descansen. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas Bye, bye. noches, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, bye bye.